Hola chicas, buenas tardes. Bueno, como ya sabéis, hemos abordado en varias sesiones con algunas de vosotras comentar qué relaciones o qué personas deberían de estar en nuestro entorno laboral para, ¿cómo decirlo?, darnos un empujón, ¿vale? A la hora de buscar ese siguiente paso en nuestra carrera profesional. Y bueno, de eso va nuestra webinar de hoy. ¿Qué relaciones puedes estar necesitando que tal vez no tienes identificadas en tu entorno para conseguir ese empujón que necesitas? Véase porque estás en un punto en el que no tienes muy claro hacia dónde quieres ir y quieres de repente tal vez explorar otro tipo de trabajo, otro puesto, otro rol. O por otro caso, pues al igual sí que lo tienes muy claro, tienes tienes en tu visión muy claro qué puesto quieres acceder o el siguiente escalón, ¿no? Dentro de tu mismo puesto a día de hoy y cómo quieres llegar ahí, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a hablar, ¿vale? De cómo vamos a construir y nutrir esas relaciones en el entorno, es decir, ya no solo es encontrarlas, identificarlas en nuestro entorno, sino realmente cómo vamos a darles un poco de amor, ¿vale? Vamos a ver cómo las podemos nutrir para realmente buscar ese éxito duradero, ¿vale? Y sólido, es decir, que no, que no sientas que a veces llamamos, ¿no?, ese síndrome de un impostor, etcétera. Entonces, bueno, realmente cómo lo podemos conseguir que sea sólido, que nos haga sentir confiadas, ¿no? Veremos también cómo identificarlos en los diferentes estados de vuestro punto profesional. Es decir, oye, no es lo mismo, evidentemente, cuando empiezas en un nuevo puesto o empiezas tu carrera profesional a cuando tal vez ya lo tienes más establecido, ¿no? De llevas, oye, pues tengo 5 8 años de profesión, llevo 10 años en este puesto o en esta industria, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo llegar a mi siguiente nivel, ¿no? Un poco en ese aspecto. Y trataremos también algunas de esas situaciones de, oye, estamos hablando de encontrar diferentes personas, diferentes participantes, ¿no? Que nos van a nutrir, que nos van a aportar, pero consideramos que una de las cosas más importantes es, oye, ¿cómo vamos a querer escucharlos? ¿Cómo va a ser ese feedback que le tengo que pedir? ¿Voy a estar preparada para recibirlo? Creemos que en muchas de nuestras situaciones a veces sí que nos encontramos el de, oye, he encontrado a la persona o no sé, jefe que me va a echar una mano, vamos ahora a indagar en ello, pero no sabemos realmente, no estamos preparados para recibir esos comentarios abiertamente. Entonces, ¿qué vamos a ver más en detalle? Vamos a analizar un poquito el contexto, ¿vale? Para que entendáis los diferentes estilos según el punto de vuestra carrera profesional en el que os encontréis. Vamos a ver esas 5 relaciones que posiblemente estáis necesitando, cómo la vamos a encontrar y, como decíamos, ¿no?, esas recomendaciones a la hora de pedir feedback y conclusiones, evidentemente. Pues eso, si alguna pregunta, supongo que como en este caso es una sesión grabada, pues lo que haremos es que cualquier duda que pueda surgir, pues nos podáis contactar, ¿de acuerdo? Así que bueno, en cuanto a eso, los objetivos te quedan claros, ¿no? Identificar esas personas, aprender a iniciar esa conversación y vamos a realmente cómo iniciamos esas conversaciones un poco más incómodas, ¿no? Que nos pueden hacer sentir vulnerables, nos pueden hacer sentir débiles, nos pueden hacer sentir inseguras. Y bueno, creemos que siempre esto es un punto de partida para vosotras de cómo poder iniciar estos puntos. Así que bueno, me gustaría empezar con una frase que me parece muy interesante y es que se necesita un pueblo para criar un niño. Es un antiguo proverbio africano que realmente em, muestra lo que queremos decir aquí. Queremos que al fin y al cabo cada individuo, todas nosotras somos parte de todas esas experiencias y de todas esas personas que nos rodean, ¿no? De lo que aprendemos de ellas. Y para ello quiero dejar una cosa muy clara desde el primer momento, y es que el primer preámbulo o la primera asunción que vamos a hacer aquí es que aquí estamos todas y todas nos encontramos en un punto de carrera en el que queremos aprender. Si no quieres aprender, no vas a querer escuchar a nadie. No vas a querer escuchar las experiencias de los demás, sentirás que te sientes cómoda en tu puesto, vas sobre la marcha, te sientes confiada, sientes que sabes lo que quieres, estás haciendo y lo que quieres seguir haciendo, ¿no? Pero sí que creemos en una premisa, que es que aquí, para realmente crecer hay que tener una situación y un enfoque de humildad principal,
de querer aprender, de querer entender otros puntos de enfoque, otros puntos de vista, de pensar que no la manera en la que estamos haciendo las cosas es la correcta siempre. Hay muchas formas correctas de hacer las cosas. ¿Vale? Eso para empezar, eso es como el punto de partida en el que creo que todas tenemos o debemos considerar, ¿vale? Cuando una persona quiere crecer, quiere tirar hacia adelante o quiere cambiar de manera más transversal, ¿vale? Aquí vamos a abordar tanto ese momento de, oye, quiero simplemente crecer en la misma dirección en la que estoy o de repente quiero hacer un cambio de industria, un cambio de empresa, un cambio de todo, ¿vale? Entonces, me gustaría empezar con otro punto que muchas veces durante la infancia y la adolescencia nos encontramos siempre con esa enseñanza de potenciar, interactuar, se potencia compartir, nos enseñan a construir lazos saludables, nos enseñan a entender a los diferentes niños o adolescentes de nuestro entorno, ¿no? Compañeros de clase, de colegio, de la universidad. Se habla mucho de la importancia de construir esa variedad de relaciones, ¿de acuerdo? Y en muchas veces, al fin y al cabo, especialmente cuando somos adolescentes, generamos y creamos nuestra tribu, ¿no? Esos amigos que a veces incluso nos acompañan en el resto de nuestra edad adulta y creamos nuestra pequeño círculo de confianza en el que siempre, oye, pues vamos a recurrir cuando tenemos algún problema, vamos a recurrir cuando nos sentimos inseguros, vamos a recurrir para que nos cuenten no sé, sus penas y contarles nosotros las nuestras, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un punto de partida que todo el mundo experimentamos tarde o temprano, ¿no? Algunos más en la infancia, otros más en la adolescencia, pero ¿qué pasa cuando de repente llegamos al mundo laboral? ¿Qué pasa cuando de repente cambiamos de empresas varias veces o cambiamos de industria, nos sentimos inseguros? También el mundo laboral y cada vez más, ¿no? Tenemos familias, viajes, incluso viajes por trabajo. ¿Qué es lo más importante al fin y al cabo? ¿O qué pasa en este momento? Que nos aislamos. Cada vez tenemos tendencia a ser o tener un punto de vista más egocentrismo, perdón, más egocentrista, eh, y esa tribu pasa a ser de un segundo plano, o esa tribu solo se queda en el ámbito más de confianza para compartir esas penas, ¿no? Y quejarse de un poco cómo ha ido tu día o de desahogo. Entonces, lo que estamos aquí es, vamos a construir esa tribu para justamente potenciar el ámbito tuyo y tu carrera, ¿vale? Es decir, vamos a enseñaros o intento compartir con vosotros posibles personas para esa tribu. Esto no implica que sea, esto tiene que ser sí o sí, o lo necesitas sí o sí, o no vas a crecer si no tienes a estas personas. Para nada. Estos son consejos que tras varias experiencias, cursos, coaches, se ha visto que si se identifican estas personas a nuestro alrededor, nos ayudan a tener más confianza, nos ayudan en el entorno profesional y con ello conseguiremos ir hacia donde queremos. ¿De acuerdo? Pues el primer rol al que nos encontramos y el más obvio es el mentor, ¿vale? ¿Qué es un mentor? ¿Qué es una mentora? Es una persona experimentada en el puesto de responsabilidad al que aspiras y que realmente pueda compartirte experiencias, compartir desde su punto absolutamente personal y sesgado em, experiencias, aptitudes que deberías de tener o te va a compartir desde su punto de vista cuál ha sido su experiencia, te va a dar consejos, ¿de acuerdo? Este mentor o mentora puede estar dentro o fuera de tu organización. No siempre nos centramos con el tema de, no, es que tiene que estar dentro de tu empresa o tiene que estar dentro de tu entorno. Creo que un mentor, una mentora puede estar, em, puede ser alguien que admiras, puede ser alguien que en LinkedIn al igual, pues comparte cosas interesantes que te parecen muy interesantes dentro de su carrera. Con lo cual, yo aquí invito a que explores un poco incluso fuera, ¿vale? Te va a dar orientación en base a su experiencia, totalmente lo que decía, sesgada por su experiencia, ¿vale? Creo que al fin y al cabo aquí no podemos siempre buscar un mentor, ¿no? Que nos dé la absoluta verdad, eso no existe. Al fin y al cabo, siempre que alguien da un consejo, lo da desde su punto de vista, desde su experiencia. Considero también que esta mentora debería de amplificar tu conocimiento, es decir, puedes tener varios mentores, puedes tener un mentor de algún tema en concreto. Por ejemplo, pues yo a lo largo de mis años de profesión he buscado siempre un mentor que me aporte en el conocimiento de la ciencia del comportamiento. Pues siempre he acudido a LinkedIn a
tengo actualmente 2 personas que en sus diferentes ámbitos, de vez en cuando, pues una vez cada trimestre, me siento a hablar con ellos, comentamos proyectos, comentamos enfoques, me echan una mano si hace falta y siempre me aportan, tanto desde su punto de vista a nivel profesional o su conocimiento, como en el ámbito de cómo enfocar algo o de algún reto al que nos encontramos, ¿no? Y luego creo que también hay un punto muy importante y es potenciar nuestra autoconciencia, es decir, en ese ámbito profesional, cómo lo voy a plantear, si tienes algún reto o alguna situación incómoda ante la que te encuentres, tienen que ser capaces también de entenderte, de entender tu rol, de entender tus aptitudes, tiene que ser una conversación totalmente transparente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nos vamos a encontrar? ¿De acuerdo? Lo comentado, yo creo que no debéis de tener miedo a contactar por LinkedIn si veis a alguien que os llama la atención, si seguís ya a alguien que lo admiráis, ¿de acuerdo? Mostrarle interés por su trayectoria, mostrarle interés cómo ha llegado a donde está, mostrarle interés por incluso su situación personal, ¿vale? Siempre creo que es muy importante establecer esos lazos más íntimos, ¿de acuerdo? Y luego, pues mantener el vínculo, es decir, no creo que muchas veces con una conversación no basta en este caso, ¿de acuerdo? Creo que una reunión mensual, trimestral, pues puede ser interesante y siempre preparar los temas con anticipación. Es decir, oye, de qué voy a querer hablar con esta persona? ¿Qué situaciones le quiero exponer? ¿Quiero que me dé algún consejo para una situación futura? ¿O quiero que me dé algún consejo en una situación pasada que creo que me puedo volver a encontrar con ella y cómo lo puedo mejorar, cómo puedo actuar mejor? Siempre creo que viene muy bien. ¿De acuerdo? Esto en el ámbito del mentor. Dentro de las empresas, en ese caso, según también en el punto en el que os encontréis, ¿de acuerdo? Cuando aterrizas en una nueva empresa o cuando empiezas los primeros años de tu carrera profesional, yo creo que el mentor es un necesario un poco para orientarte, ¿no? Pero sí que pienso que cuando ya llevas varios años y ya hay un reconocimiento en la empresa o incluso a tu alrededor, imaginaros que sois autónomas, necesitáis que haya alguien que crea en vosotras, que ya no solo crea en vosotras y comparta vuestras experiencias, sino que esa conversación llegue al siguiente nivel. ¿Y ese quién es? Esa persona la vamos a llamar el sponsor. Es tu patrocinador, es la persona que va a dar la cara por ti. En el caso del autónomo, por ejemplo, considero que puede ser una persona que esté invirtiendo en vuestra empresa, una persona que de vez en cuando os oriente hacia dónde llevar la siguiente estrategia de vuestra empresa o el siguiente producto que queráis lanzar o cómo enfocar ciertos mensajes. Creo que el patrocinador siempre puede dar un consejo más aterrizado a ese siguiente nivel al que queréis llegar, pero dentro de una empresa, por ejemplo, considero que ese sponsor o patrocinador, tiene que dar la cara por ti. Es decir, em, cuando buscas a veces un ascenso o buscas querer llegar a otro rol diferente al que te encuentras, necesitas que alguien dé la cara por ti y demuestre o comente que tienes esas aptitudes, tanto lo que se llama en inglés hard skills o soft skills, ¿no? De si esta persona tiene esto que hace falta para llegar ahí. Entonces, esas conversaciones del sponsor con las personas, digamos, de tu empresa, ocurren a puerta cerrada. Es decir, es una persona que te promueve, pero tú no vas a estar constantemente en esas sesiones ni en esas reuniones, con lo cual, em, digamos que te va a traer contactos, va a querer potenciar tu negocio, en el caso del autónomo, o va a quererte potenciar colaboraciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, inclusive dentro de proyectos internos en una empresa, va a querer moverte internamente, ¿de acuerdo? Para que conozcas mientras más personas mejor. Está demostrado, además, que una mujer con sponsor tiene alrededor de un 21% más de posibilidades en ascender en su carrera profesional que cualquier otra persona sin un sponsor, ¿de acuerdo? Entonces sí que es cierto que a lo largo de los años se ha demostrado que esa persona sponsor es importante. ¿Cómo encontrar a tu sponsor? ¿Vale? Considero que, bueno, al menos tras haber hablado con varias personas a nivel de que son ya coaches e incluso con personas que han tenido sponsors a lo largo de su carrera, es súper importante tener un primer momento de autoanalizarse. Es decir, qué quiero obtener de esta persona? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué aptitudes quiero tener? ¿Qué nuevo rol o responsabilidades quiero adquirir? Creo que eso es muy importante. Entonces, siempre
es que considero que es un conocimiento cultural y de experiencias que tú quieras adquirir, ¿vale? Para saber también, ya no solo a dónde quieres ir, sino qué aportas tú. Tienes que tener muy claro cuál es tu punto diferenciador dentro de cualquier compañero tuyo, dentro de cualquier parte de tu equipo, dentro de tu empresa, dentro de incluso tu servicio, en el caso de ser autónoma, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que eso es muy importante. Cuando empiezas a diferenciarte, empiezas a generar un poco de ruido o incluso a autopromocionarte, que eso seguramente lo hablaremos en otra webinar, ¿vale? Creo que el hecho de autopromoción y de destacar por algo va a hacer que acudan a ti. Con lo cual, el sponsor en muchas ocasiones suele ser una relación que fluye, una relación que no vas tú proactivamente a buscar un sponsor, sino que de repente te encuentras en tu entorno con personas que tienen tal vez 10, 15 años más de experiencia que tú como mínimo y fluye esa conversación hasta el punto de, oye, lo oficializamos dentro de una empresa, ¿no? O no, y simplemente ya es una persona que en el caso de autónoma al igual incluso invierte en vuestra idea, en vuestra empresa, en lo que sea, en el punto en el que os encontréis. ¿De acuerdo? Entonces, sí que es cierto que al desarrollar esa reputación, em, esas relaciones fluyen mucho más de manera natural. ¿De acuerdo? Por tercer puesto, digamos, es el socio, que suena muy obvio, ¿no? Cuando tal vez estás hablando a nivel, cuando eres autónoma, porque tu socio te compenetra, ¿no? Es decir, oye, pues a mí se me puede dar bien una cosa, pero a mi socio se le va a dar bien otras. Yo puedo ser la parte más creativa, mientras que a mi socio tal vez se da mejor la parte financiera o la parte de gestión. Entonces, eso suena muy obvio, ¿no? Pero dentro de una empresa, ¿quién es tu socio también? Pues puede ser es una compañera o un compañero que realmente puede tener el deseo compartido del éxito dentro del mismo equipo o de otro equipo, pero que os podéis compenetrar. Es decir, que si tú sabes perfectamente que te puede ayudar en algo y tú le puedes ayudar en algo, siempre es esa relación de win-win, ¿no? Que os podéis ayudar mutuamente a lo que llamamos a veces escalar. Es alguien que te complementa o que dentro de tu equipo tiene otras aptitudes que al fin y al cabo ya no solo os compenetráis, sino que encima podéis tirar uno del otro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que aquí es muy importante saber que tienes que tener aquí sí que muy, muy aterrizado y a nivel incluso más detallado dónde quieres ir, qué responsabilidades quieres tener. Porque a grandes rasgos, cuando hablábamos del sponsor, es incluso algo más visión, aspiracional. Aquí es mucho más detallado. Aquí buscamos de decir, ¿qué necesito? Necesito conocer más de, no lo sé, fotografía, necesito conocer más de escritura para atraer mejor o cómo vender. Pues voy a buscar a algún compañero que dentro de mi equipo o fuera de mi equipo, que me vaya a ayudar a esto y que le pueda aportar yo. ¿De acuerdo? Entonces se puede construir esa relación poco a poco. Creo que es muy importante que te conviertas en el defensor de la persona, del trabajo de esa persona o de personas a tu alrededor de tu equipo y vas a identificar perfectamente quién va a ser tu socio o socia en un futuro. ¿De acuerdo? Y creo que cuando identifiques que es recíproco, esa relación va a venir de manera natural. Como último punto, bueno, penúltimo punto y no por ello menos importante, el rol de tu competidor. El competidor siempre lo tenemos como una persona negativa en nuestro entorno, ¿no? Que nos da ansiedad o estrés o que hay que luchar por quitarle algo. Planteémoslo diferente. Cambiemos el paradigma del competidor, ¿vale? Tanto si trabajas de manera autónoma como si estás en una gran corporativa, creo que el competidor tendría que ayudarnos inclusive a destacar. Es decir, hay veces que es un activador de motivación, a perfeccionar cosas, a mejorar habilidades, a analizar el rendimiento de lo que estás haciendo y mejorarlo. Con lo cual, determinas objetivos que te propones y revísalos de vez en cuando. Analiza tu competencia, analiza esa persona que al igual está haciendo mejores números que tú, si estás en ventas, o que tiene mejor reputación que tú, e intenta analizar el por qué. Intenta analizar cómo te puedes diferenciar tú. Y ya no es cuestión de destacar sobre lo mismo, sino qué punto diferencial. ¿De acuerdo? ¿Cómo identificamos ese competidor? ¿No? Lo mismo, lo que comentaba. Analiza tus aptitudes, sus aptitudes, entiéndelo y además incluso enfócalo como. Y aquí quiero recuperar una frase, ¿no? Del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
buscar ese punto de ganar-ganar, es decir, el win-win, ¿no? Que se denomina en inglés. Creo que es súper importante que al analizar los caracteres vitales de esa persona, la integridad, los valores, la madurez, la mentalidad de abundancia, de querer llegar a un sitio donde tú también estés alineada, siempre te va a ayudar al identificarlo, a decir, vale, si estamos jugando, digamos, en el mismo campo, ¿cómo podemos ganar los dos? Y así la competencia ya no es tu enemigo, sino que pasa a ser incluso un aliado. Con lo cual, por eso comentamos el alíñate y comparte algunos de esos objetivos. Creemos que especialmente en las mismas organizaciones, tener una conversación sincera con esa persona y ver cómo os podéis beneficiar los dos puede ser de alto valor. Em, y como última persona en tu ámbito profesional, y siempre creemos que no todo el mundo evidentemente quiere o está dispuesto a tener un aprendiz o está preparado en ese momento de tu carrera para tener un aprendiz, pero consideramos que realmente, como decía el ganador del premio Nobel de Física y profesor Carl Tech y Richard Feynman, si quieres dominar algo, enséñalo. Es decir, creemos que ya no solo es tu experiencia o digamos tus aptitudes, sino si las quieres potenciar en tu conocimiento. Creemos que es súper importante y es un papel fundamental el poder mostrárselo a alguien. El que seas capaz de explicar con claridad algo y descomponerlo a pasos simples, siempre ayuda a ya no solo que esa persona lo comprenda, sino que tú lo comprendas mejor, lo adquieras mejor e incluso aportes sobre ese conocimiento. Ya no es una réplica constante. ¿Cómo identificar a ese aprendiz? Bueno, lo mismo que el sponsor, yo creo que fluye bastante dentro de nuestro mundo laboral, porque el aprendiz suele ser alguien con menos años de experiencia o no, pero al menos que se haya podido cambiar de rol. Es decir, que esa persona en ese puesto y esa responsabilidad tenga menos tiempo de experiencia que tú. Véase porque se ha cambiado de empresa y es nuevo en tu empresa. Véase porque es nuevo en ese puesto, porque puede haber estado en esa misma empresa muchos años. O simplemente alguien que quiera aprender de ti. Hablamos de becarios, hablamos de juniors, hablamos de, ya os digo, no implica ni edad ni condición en este aspecto, pero sí que alguien que quiera aprender de tu experiencia. Es una especie de tú convertirte en el mentor de alguien, para que os hagáis una idea. Entonces, colaborad siempre que veáis una oportunidad. Cuando veis un compañero nuevo, hacerles de buddy, como a veces se llama, o simplemente, incluso a nivel externo, hay un montón de programas que si alguien tiene alguna duda, pues podemos compartir algunos de esos programas para que os dé también esa visibilidad. Yo estaba participando varios años durante un challenge que se hacía en mi antigua empresa y tenía aprendices que eran estudiantes de másteres o de carreras, los cuales me ha dado pie a ya no solo perfilar el conocimiento que sabía que tenía, pero muchas veces uno se siente inseguro, ¿no? Entonces me ha dado pie a poco irlo perfilando, irlo mejorando cada vez que se lo estaba enseñando a alguien nuevo. Yo sí que considero que hay un punto muy importante y es la recompensa de todo esto. Entonces, como mentora, te conviertes un poco en una líder, te conviertes en una experta en un tema, te conviertes en un modelo a seguir para alguien y eso creo que no hay mayor recompensa que eso. Así que yo os invito a que lo probéis también, ¿de acuerdo? Que sé que no es fácil tener tiempo además y energía para ello, pero sí que os invito que lo probéis. Así que bueno, como comentábamos, por último, destacar el tema del feedback. ¿Por qué mencionar feedback aquí? El feedback no es más que querer escuchar la opinión de alguien sobre tu trabajo, sobre tus aptitudes, sobre cómo has hecho una reunión, sobre cómo vas a evolucionar en tu carrera. Entonces, una vez encontradas estas personas o algunas de estas personas que al igual estáis identificado que en este preciso momento podáis necesitar, em, sentarse a hablar de honestamente con esas personas, ya no solo construir una relación, sino querer escuchar desde su punto de vista cómo estáis ejecutando vuestro trabajo, escuchar abiertamente el feedback o incluso si esas personas tienen que transmitir el feedback de otras, creemos que es súper importante. Y algunos de estos consejos que queremos transmitir aquí, que ya no solo
creemos que son importantes en el ámbito profesional, sino en cualquier otro. Creemos que siempre estar dispuestos y abiertos a oír una opinión de los demás respecto a una situación es básico para el crecimiento personal y profesional. Así que algunas de las recomendaciones que me gustaría compartir con vosotras y debatir en alguna de las oportunidades que tengamos es, por ejemplo, a la hora de pedir feedback. Creemos que ser claro es sí o sí lo primero. ¿Por qué? Si no eres claro sobre qué situación, em, es muy complejo a veces que una persona entienda qué tipo de opinión buscas. Porque claro, pedir feedback así en general es un poco, es poner a otra persona en una situación un poco incómoda además. Pero además, cualquier comentario que os den no os va a ser lo suficientemente útil o no os va a llenar, ¿vale? Otro punto muy importante es escoger el momento adecuado. O sea, el momento adecuado no es cuando estemos súper agobiados con entregas, con clientes o el proyecto a tope o 3.000 reuniones o viaje de trabajo. Entonces, escoger el momento adecuado que uno esté trabajado, o sea, relajado es muy importante. Sea abierta y receptiva, creo que es lo que comentaba antes, es tener la mente abierta a que os digan hasta lo que menos os esperáis. Si hay algo que nos queda claro, pedid ejemplos en concreto. Es decir, ok, he sido clara, quiero en esa situación, pero ¿qué ejemplos? ¿Por qué me estás diciendo que tal vez podía haber sido más directa? ¿En qué casos podría haber sido más directa, por ejemplo? Y luego, pues, hay veces que el feedback es, oye, sí, podías haber sido más directa, pero ¿cómo crees que debería haber sido más directa en este caso? Pedir esas sugerencias de mejora en esos casos específicos sí que os va a hacer crecer porque lo podréis aplicar en la siguiente situación ante la que os encontréis de una manera más concreta. Y luego a la hora de recibirlo, creo que es muy importante escuchar activamente. em, no, que no os toméis nada personal. Creo que hay un montón de feedback que a veces nos lo tomamos como, es que esta persona me está percibiendo así, ¿no? Es que hay veces que, evidentemente, el feedback es objetivo, o sea, es subjetivo, pero no os lo toméis como algo personal. No implica que a esa persona, no sé, tenga una visión errónea de vosotros, ¿de acuerdo? Em, no hay feedback del feedback. Muchas veces nos hemos encontrado, y aquí me incluyo, en el que cuando alguien te dice, no, es que me he sentido así y asá cuando en esta situación, y enseguida nos ponemos un poco a contraatacar. Es decir, es que claro, me puse así porque tú o porque esta persona no sirve. En este momento os diré, es la escucha es activa, lo que dice en el principio. Intentad evitar esos comentarios en el que se justifique el por qué hicisteis esa acción o por qué reaccionasteis así. Agradecerlo, siempre me parece muy importante al fin y al cabo agradecerlo. Y luego establece un plan, es decir, te han dado ciertas mejoras, te han dado ciertos puntos en los que tienes que, como quien dice, pensarlos activamente, integrarlos en tu día a día, ver cómo lo puedes mejorar, con lo cual establece un plan y decir, en la próxima reunión tengo que esto y aquello, o en la próxima situación en que esté con un cliente tengo que hacer esto y aquello. Así que establece un plan, ¿de acuerdo? Y bueno, por acabar, sí que me parece muy importante, ¿no? Que muchísimas veces cuando nos encontramos ante una persona que se ha cambiado de empresa, le han dado otro rol, se ha cambiado de profesión, de industria, no es que ha tenido suerte. No es que, claro, es que esta persona tiene unos contactos y ha tenido suerte. Contactos. ¿De qué estamos hablando? De relaciones. Entonces siempre comentamos, ¿no? De lo de la suerte, pero es que la suerte no es más realmente que lo que sucede cuando vamos preparando y se encuentra la oportunidad, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una frase de Séneca, del filósofo romano, y creo que siempre es muy importante andar en búsqueda de esa oportunidad y estar abierto a ello. Y para eso a veces hay que salir de la zona de confort. Y con ese mensaje, la verdad es que me gustaría acabar la webinar y que tengáis, si tenéis algunas preguntas, por favor, no dudéis en contactarnos y nada, nos vemos pronto. Chao.